Alfaro, él es investigador. Eloy, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues sería importante iniciar con algunas reflexiones sobre qué está pasando con las autoridades que representan a este gobierno. Hemos visto en los últimos días una serie de participaciones, especialmente en las redes sociales, tanto de la vicepresidenta de la República a cargo del Ministerio de Salud, una de las áreas con más problemas y una crisis profunda, que es el sistema de salud aquí en el país, escuchando música, un columpio, luego de paseo por el Museo del Prado, y ahora le escuchamos a la secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República haciendo algunos comentarios sobre las ventajas que tendrá el país con los posibles bajos costos con los que ingresarán los productos de belleza, los productos de skincare coreano. Esto ha generado molestia, ha generado también una serie de observaciones, una serie de críticas respecto de un gobierno que está ausente y lejano de las reales preocupaciones que tienen los ecuatorianos, las ecuatorianas. Eloy, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Sí, creo que un elemento primero que quisiera poner ahí para debatir y discutir es cómo el gobierno nacional le ha apostado al rol de la mujer en la política y en la comunicación, sobre todo, ¿sí? Al rol de las mujeres de su gobierno en la política y la comunicación. Lo que nos muestra de los ministros Reinberg y todos los demás son ministros armados, valientes, fuertes, con militares, ¿no es cierto? Mientras que nos muestra con las ministras y la vicepresidenta en haciendo skincare, columpiándose, yendo a los museos. Eso creo que es una lectura importante a considerar, ¿no es cierto? Cómo el gobierno, cómo el Estado percibe a la acción de la mujer en este caso. Eso como primer elemento. Lo segundo es que están alejados de toda la realidad, ¿no? Es decir, una vicepresidenta que en lugar de resolver el problema de la salud, que es su rol al que el gobierno le ha encargado, ¿no es cierto?, va está en el Museo del Prado, mientras acá se están despidiendo a los servidores de salud, mientras se saca a los servidores de salud. Una vicepresidenta que está columpiándose mientras no entiende lo que está pasando en la salud. Entonces, da a notar, ¿no es cierto?, con estas imágenes que le ha quedado muy alto, muy grande el cargo a la vicepresidenta. Y efectivamente es así, porque en ninguno de los casos las personas que están a cargo, los ministros que están a cargo, tienen el nivel para eso. No nos olvidemos la ministra Manzano, ¿no es cierto?, que a nivel de todo el tema ambiental y eléctrico se le ha ido de las manos la situación. Entonces, diría yo que no solo que están desconectados de la realidad, sino que no la entienden, no la conocen, no tienen mecanismos para acercarse a la realidad y posibilidades de como tener conectores que les permita ir planteando temas concretos, ¿sí? Desde el escritorio, desde el Prado, desde el centro comercial, no se puede resolver la situación. Entonces, eso como yo plantearía como un primer elemento, ¿no es cierto? Que todo el gobierno tiene una desconexión absoluta con la realidad y no tiene elementos para conectarse con ella. Y creo en realidad que no le interesa conectarse con esa realidad. Ahora, en toda esta coyuntura, ¿qué lecturas y qué reflexiones tiene Eloy respecto de la relación con el vecino país del norte? Vemos y escuchamos declaraciones del presidente de la República. Hay una relación tensa que está generando ya serios problemas económicos, sobre todo a las poblaciones de la frontera. Ahora Petro incluso dice que pondrá una demanda por calumnias al presidente Daniel Noboa. Esto pone en vilo una relación cordial que se ha mantenido, una relación de amistad que se ha mantenido con el vecino país del norte por muchos años, y ahora lo que vemos es una serie de tensiones y conflictos. El señor embajador Félix Wong ha retornado al país para dar algunas explicaciones precisamente respecto de esta situación y de las declaraciones incluso del presidente Petro respecto de nuestro país, respecto de nuestro presidente, respecto del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Es decir, lo que ha hecho este gobierno es abrirse una serie de frentes, ¿no? Un frente con México, con lo que ocurrió efectivamente en su momento con Jorge Glass Espinel, ahora con Colombia.
Y no olvidemos también que expulsó a la Embajada de Cuba, ¿no? No También. olvidemos eso, Ujú, que es fundamental. ujú. Ha expulsado a personas que han estado a cargo de política cultural de Irán, por ejemplo. Entonces el gobierno tiene una línea directa en contra, a favor de Trump, primero, y segundo, tiene una línea directa a favor de la oligarquía en Colombia. Creo que para empezar para responder esta pregunta, empezaría diciendo que la embajadora de Colombia en Ecuador, la actual embajadora de Colombia en Ecuador, cuando regresó a Colombia por el llamado que hizo el presidente, ¿no es cierto? Ella dice que cuando se dio la primera, los primeros aranceles que puso Ecuador a Colombia, eso creo que fue en enero o febrero, ¿sí? Hubo una delegación de industriales y de ex miembros del gobierno de Uribe que vino previamente acá a conversar con el Estado ecuatoriano, ¿sí? ¿Qué intereses tenía eso? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Sí? Y una semana después se dieron los aranceles, Colombia cortó la luz, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay una intencionalidad directa del gobierno de Daniel Noboa, ¿no es cierto?, en apoyar y en meterse en la campaña en Colombia, en la campaña colombiana, en la que se elegirá un nuevo presidente. ¿Cómo lo está haciendo? A través de la política arancelaria, ¿no es cierto? Para decir que te pongo impuestos porque no cuidas la frontera, para de alguna forma hacer quedar mal al gobierno colombiano. Pero quienes conocemos la frontera colombiana, quienes hemos andado por la frontera colombiana, entendemos que eso no es novedad. O sea, en Colombia eso no es novedad. Cuando uno cruza por el Putumayo, del lago Agrio hacia el Putumayo, ¿sí? Siempre a quien le revisaba los documentos era el Frente 48 de las FARC. No era el gobierno colombiano, no era el Estado colombiano. Eso estoy hablando en el gobierno de Rafael Correa, estoy hablando en los anteriores gobiernos. Eso ha ocurrido porque el Estado colombiano en realidad no ha podido controlar efectivamente históricamente eso. No es un problema de hoy, no es un problema de Petro, no es un problema de este gobierno. Es un problema histórico que no ha podido controlar, ¿sí? Y que más bien ahí viene la postura del Ecuador. El Ecuador, ¿no es cierto?, ha podido, ¿sí? Ha podido evitar que eso ocurra porque ha tenido una presencia en la frontera. Sin embargo, ahí vemos lo contrario, ¿no es cierto? Cuando se bombardea con campesinos y se dice que son guerrilla, ¿no es cierto? Que son grupos armados, etcétera. Cuando se bombardea campesinos, lo que se hace es limitar la posibilidad de que haya una frontera viva, ¿ya? Entonces, eso es como un elemento. Lo otro es que es preocupante que toda esta política arancelaria y la ruptura de relaciones de Colombia con Ecuador, hacia eso vamos, ¿no es cierto? Está finalmente afectando al Ecuador, ¿sí? No puede ser que el presidente Daniel Noboa intervenga en Colombia, intervenga a favor de otro gobierno, a favor de otro Estado, ¿no es cierto?, en desmedro económico de las poblaciones de frontera. Sabemos, por ejemplo, que los aranceles que ahora se ha impuesto a Colombia afectan, por ejemplo, a Cuenca. ¿De qué manera afectan? Afectan a la llantera, porque la llantera vendía sus llantas, exportaba llantas y a insumos hacia Colombia, ¿sí? Eso ya le afecta. Afecta a Cuenca, no le está afectando a la frontera, le está afectando aquí a cientos de familias, les podría afectar a cientos de familias cuencanas que tienen sus trabajos en una empresa como esas. Eso debe ser condenado, eso debe ser investigado, eso debe ser seguido, porque no puede ser, ¿no es cierto?, que venga un expresidente como Álvaro Uribe. No es cualquier presidente, es el presidente que inventó los falsos positivos, ¿sí? Recordemos que hubo más de 5.000 víctimas por falsos positivos, ¿ya? No olvidemos que en el gobierno de Uribe estuvo la parapolítica, es decir, narcos y paramilitares se volvieron congresistas, se volvieron senadores en el gobierno de él y votaban a favor de él, apoyaron las políticas de él, ¿sí? Es decir, es un gobierno ligado al narco, el de Uribe fue un gobierno ligado al narco y ligado a los paramilitares. Ese expresidente ahora tiene su candidata, que es Paloma Valencia, y quien abiertamente, ¿no es cierto? A quien abiertamente Daniel Noboa ha dicho, yo Ujú. apoyo, a mí me gusta, es mi pana, son amigos, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay una vinculación directa, pero
lo terrible de esto es que un presidente o un candidato puede hablar a favor de otro candidato en otro país, pero lo terrible de esto es que establezca, ¿no es cierto?, elabore, genere una política económica en contra del otro gobierno, del otro país, afectando a nuestro país también, que es la política arancelaria. Eso es traición, eso es, no sé cómo lo pueden llamar, ¿no es cierto?, es un crimen, etcétera, porque nos está afectando a nosotros para también afectar al otro país o tratando de que se afecte la política e incidir en la política del otro país. Ahora, Eloy, como usted mismo nos recordaba hace un momento, también hay una situación tensa con Cuba en el mes de marzo, si no me equivoco. Se procedió con la expulsión de los diplomáticos cubanos de aquí del país sin mayores explicaciones, sin la posibilidad de conocer cuáles eran las causas por las cuales el gobierno ecuatoriano tomaba una decisión de esta naturaleza, y hasta la fecha efectivamente no conocemos, no se ha transparentado qué es lo que ha pasado para la toma de esta decisión. Tampoco se ha restablecido el equipo diplomático de Cuba. Sí, efectivamente, el gobierno no da explicaciones frente a eso, ¿no es cierto? Busca cualquier pretexto para hacerlo. Y de hecho, no entendemos por qué. Ni siquiera los mismos diplomáticos expulsados tienen una explicación. Una vez que llegaron a su país, las entrevistas y todo lo que han podido dar, no hay una explicación claro, ni el gobierno, ni el gobierno cubano ha recibido una explicación del por qué esto, ¿ya? Lo único que deja ver esto es que la política exterior del gobierno de Daniel Noboa es una política en la que nos va cercando por todos lados, ¿sí? Nos va limitando las posibilidades de tener una buena vecindad con nuestros propios vecinos en nuestro propio país, ¿ya? No lo ha hecho con Brasil, porque, digamos, Brasil es una de las potencias más fuertes, ¿no es cierto? Entonces no ha llegado a ese nivel, pero seguramente porque Lula es también de un sector diferente políticamente de una izquierda, de un progresismo, del cual él no pertenece, ¿no es cierto? Al cual él no comulga, no ha roto relaciones todavía con Brasil, pero probablemente lo haga, ¿sí? Porque porque es una direccionalidad, ¿no es cierto?, que se ha vivido en el continente, y eso hay que mirarlo también. Todos los países que se juntaron en torno a Trump, en el escudo de las Américas, todos estos países, ¿no es cierto?, desde República Dominicana, Argentina, Chile, todos estos países han acordado tener una misma política exterior frente a estos países llamados donde hay una izquierda o donde hay progresismo. Brasil, Colombia, México. Es como un cercarse, ¿no es cierto? Un cercar. Eso es una política, es un acuerdo que está ahí. Entonces, no sabemos, será cuestión de tiempo, quizás en que Ecuador vaya a tener una relación distinta con Brasil, ¿no es cierto? No sabemos, etcétera. Entonces, por ahí va la cosa, diría yo, que ese es como el libreto que no es que Daniel Noboa lo ha escrito, le dieron escribiendo, ¿no es cierto? Y Noboa está aplicando ese libreto. Entonces, me parece que ese es un tema importante, ¿no es cierto? Cómo Daniel Noboa destruye las relaciones con los vecinos, ¿no es cierto? Pero a la par, y ahí viene otra cosa que me parece importante, también es que también destruye a la par todas las instancias y las posibilidades democráticas que tiene al interior del país. ¿A qué me refiero a eso, no? Es decir, hace poco, en noviembre, nosotros fuimos a una consulta popular y le dijimos que no en varias cosas, ¿sí? Le dijimos que no a los militares en el Ecuador, a militares extranjeros en el Ecuador, ¿ya? Y lo primero que hizo es traerlos, ¿no es cierto? Le dijimos no a Quimsacocha, no ahí, y lo que hizo es una nueva ley que afecta a Quimsacocha. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho Daniel Noboa, ¿no es cierto? Cortar todas las posibilidades democráticas, irse por sobre todas las posibilidades democráticas, a controlar todos los aparatos democráticos del Estado, ¿no es cierto? El CNE, que ya lleva 8 años, ahora quiere controlar la Corte Constitucional, controla la Fiscalía, controla el Consejo de la Judicatura, todo controla, ¿sí? Eso hace que el pueblo tenga, y la sociedad civil, la organizada, los sindicatos, que todos tengamos menos posibilidades democráticas de resolver la justicia social, ¿sí? Recordemos que esto ocurrió en las décadas de la dictadura, en los 70, ¿sí? En Chile, en Argentina, aquí mismo.
la dictadura lo que hacía es quitar todas las posibilidades democráticas a las organizaciones. El poder era concentrado en una sola persona, el poder era concentrado en un solo triunvirato, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hizo la organización social? Pelear justamente para reconstruir, recuperar la justificación era esa, ¿sí? Nosotros nos vamos al monte para recuperar, ¿no es cierto? La democracia que nos fue quitada, las vías democráticas que nos fueron quitadas. Eso está ocurriendo exactamente ahora. Nos está dejando sin posibilidades democráticas, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones democráticas? Ya hemos votado que no, e insiste y trae militares. Ya hemos votado que no, y insiste y trae, y viene con la minería en Y Quimsacocha. en todo este ¿No es cierto? contexto, Eloy, vamos a ir a las urnas con una cancha totalmente inclinada en el mes de noviembre. Hubo una modificación del calendario electoral, todavía está por verse qué decidirá, qué resolverá la Corte Constitucional respecto de esto, pero prácticamente el proceso está armado y estaremos acudiendo a las urnas el día 29, si no me equivoco, de este noviembre de este 2026. Sí, iremos a las urnas, pero también paralelamente vamos a estar en un proceso de recolección de firmas para la revocatoria. Y creo que eso es importantísimo, ¿sí? Porque no nos olvidemos de eso, desde el 24 de mayo que el presidente tiene que hacer su rendición de cuentas, ¿no es cierto? Ujú. Un día después las organizaciones ya pueden pedir los formularios para la recolección de firmas para la revocatoria. Es decir, habrá un proceso paralelo, mientras se hace campaña para los alcaldes, prefectos, habrá un proceso paralelo de recolección de firmas. Creo que esto es histórico también, ¿sí? Es histórico. El año anterior, en la consulta popular, se hacía campaña mientras aún no terminaba el paro nacional. ¿Sí? Recordemos eso, el paro nacional terminó en octubre y la consulta popular se dio el 16 de noviembre, ¿sí? Como un mes después se dio. Vamos a tener un hecho muy parecido ahora, ¿sí? Vamos a tener un hecho muy parecido y habrá que irlo analizando, compartiendo, comparando, ¿no es cierto? Ahora, sobre las elecciones en sí mismo, la postura que han tomado las organizaciones sociales y en específicamente este día sábado que hubo la Asamblea de los Pueblos del Sur, Ujú. se decidió, ¿no es cierto?, que nuestra consigna va a ser ningún voto para ADN, ninguno. Incluso vota por cualquiera, ¿ya? Vota por cualquiera, por el que te dé la gana, pero nada por ADN, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque efectivamente hemos visto que cercar todos los espacios democráticos, controlar todos los espacios democráticos, es un trabajo que hace la mafia, ¿no es cierto? Quitarte a todos los enemigos para ser el único. Eso es lo que ha hecho el gobierno nacional. Y quita a todos los enemigos para dejar solamente a ADN ahí. Entonces la postura es chévere. Si está solo ADN, pues no votes por ellos, ¿no es cierto? Esa es como la postura de los movimientos sociales. Además, con No, una no, campaña que va a ser sumamente corta, estamos hablando que de 14 días, que en definitiva serán 10 de campaña electoral simplemente. claro, claro. Por eso me parece fundamental, ¿no es cierto?, la recolección de firmas, porque va a ser un momento histórico en el que nosotros vamos a poder ir, a la vez que recogemos firmas, también decimos, no votes por, ¿no es cierto?, no votes por este señor, no votes por este partido, no votes por este movimiento. Creo que esos dos hechos se juntan, se conjugan y son claves en este momento histórico del país. Ahora, Eloy, quizás ya para ir cerrando este diálogo, pues no estaremos solamente eligiendo autoridades seccionales, sino aquí hay otro tema que quizás no se lo está prestando mucha atención y es que vamos a elegir nuevamente a consejeros de participación ciudadana, pero también muy probablemente una consulta popular en las que nos van a consultar si queremos o no nuevamente que el Consejo de Participación Ciudadana tenga a su cargo la designación de las autoridades. Pues sí, ahí va a haber una contradicción histórica, ¿no es cierto? Quizás se elija este Consejo de Participación porque por ley, por constitución tiene que hacerse y quizás la consulta popular que pide justamente que se limite las funciones o que se elimine el Consejo de Participación deberá ser aplicable después de que culmine el Consejo de Participación que se va a elegir democráticamente. Ujú. Entonces, quizás esa va a ser la respuesta, ¿no es cierto? Es decir, dura 4 años y después de 4 años ya no. ¿No es cierto? Entonces, ahí hay como muchos temas para ir debatiendo, pero yo creo que a pesar de todo eso, no podemos perdernos de dos cosas, ¿no es cierto? La calle, yo creo que el 1 de mayo va a ser fundamental. No podemos dejar
los movimientos sociales, las organizaciones, la sociedad civil. El quinto río no puede abandonar la calle, no podemos dejar la calle, ¿no es cierto? Hay que tomarlos, hay que seguir ahí, porque ese ha sido nuestro espacio, nuestro único espacio democrático por el momento. Y dentro de ese contexto, la recolección de firmas para la revocatoria debe ser un proceso de acumulación, debe ser un proceso de socialización con la ciudadanía, de explicar a la ciudadanía lo que está pasando, previo a la campaña electoral, que será de 16 días, ¿sí? La recolección de firmas nos va a dar la posibilidad de acercarnos a la ciudadanía e informar a la ciudadanía y generar esos espacios democráticos que el Estado y el gobierno de Daniel Noboa ha cerrado. Bien, Eloy, queremos agradecerle por habernos acompañado la mañana de hoy. Muchas gracias. Hemos dialogado con Eloy Alfaro, él es analista político, investigador. Son las 8 de la mañana con 10.